Hola chicos, aquí Kendry Vladimir con un nuevo video. Esta vez vamos a trabajar el tema de pagos parciales, la regla comercial y la regla de los saldos, pero esta vez para interés compuesto. Así que vamos allá. Dando una descripción general de lo que son los pagos parciales, estas son una serie de pagos que se realizan antes de una fecha de vencimiento. Recuerden que con fecha de vencimiento nos referimos a una fecha de finalización. Entonces, esta serie de pagos normalmente se hacen para saldar una deuda, para que así al ir abonándole capital a dicha deuda podamos reducir los intereses y al final pagar menos. Entonces, esto lo podemos calcular tanto con la regla comercial como la regla de los saldos. Vamos a explicar ahora la regla comercial y un ejemplo, y más tarde en el video aplicamos también la regla de los saldos y también un ejemplo. Bien chicos, entonces la regla comercial establece que la deuda o el capital prestado genera intereses a lo largo de todo el plazo de la transacción y que cada pago parcial produce también intereses por el periodo comprendido entre su fecha de realización y aquella en la que la deuda queda saldada. Entonces, luego de todo eso, la cantidad con la que se salda la deuda viene dada por la diferencia entre el monto de la deuda y la suma de los montos de los pagos parciales. La regla comercial nosotros siempre la vamos a calcular en base a la ecuación de valor. Recuerden, si no se han visto el video de ecuación de valor a interés compuesto, les dejo el video por acá arriba para que vayan y lo chequen. Pero si no se recuerdan, tampoco hay problema, porque aquí lo vamos a explicar muy claro. Así que vamos a ver un ejercicio. Vladimir contrajo una deuda por 92.000 al 30% anual convertible bimestral a 10 meses de plazo. Si abona 40.000 a los 3 meses y 45.000 a los 8 meses, determine el saldo por pagar en la fecha de vencimiento, usando la regla comercial para este primer caso y la regla de los saldos insolutos para el segundo caso más adelante. Bien chicos, entonces recuerden que para nosotros formular mi ecuación de valor, lo primero que tengo que hacer es diagramar, hacer mi diagrama de tiempo para comprender qué es lo que me dice el ejercicio. Así que vamos a ver. Hacemos nuestra línea horizontal, ponemos nuestro día, mes o año cero. En este caso yo voy a trabajar en meses, porque cada uno de los meses, tanto como la fecha de vencimiento, como los meses en los cuales yo le voy abonando el capital, van a ser en meses. Bien, entonces sería en el mes cero. En el mes cero yo contraigo una deuda de 92.000. Después, a los 3 meses, yo hago un pago, un abono de 40.000. Y después, a los 8 meses, yo hago también un abono de 45.000. Y al mes 10, en el cual es el tiempo en el que finaliza la deuda, yo voy a calcular qué es lo que me falta por pagar. Esta X que ven acá va a ser lo que nos queda a nosotros por saldar. Entonces, como esta es la fecha de vencimiento, que es en 10 meses, nosotros vamos a utilizar a esta como fecha focal. Entonces recuerden chicos, el objetivo de la ecuación de valor es llevar cada uno de estas cantidades a la fecha focal. Esto con el objetivo de poder sumarlos. Recuerden, nosotros no podemos sumar cantidades que no estén en la misma fecha. Es decir, que llevándolo al mes 10, cada cantidad, vamos a poder proceder a aplicar la ecuación de valor sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, esos 92.000 en el mes cero yo lo voy a llevar hacia el futuro a la fecha focal. Recuerden que para yo llevar una cantidad hacia el futuro, yo voy a utilizar la fórmula del monto. En este caso, del monto compuesto. Entonces, vamos a hacer lo mismo para los 40.000 que yo abono en el mes 3 y para los 45.000 que yo abono en el mes 8. Cada uno de esos valores lo vamos a llevar hacia el futuro al mes 10. Ok, entonces el otro objetivo ahora vamos a determinar cuál es la tasa I. Primero nos dan una tasa J que es del 30% y también nos dice que ese 30% es anual convertible bimestral. Es decir, que su frecuencia de capitalización va a ser 6. ¿Por qué va a ser 6? Porque en un año caben 6 bimestres. Recuerden que para poder determinar la frecuencia de capitalización sin tener que utilizar la tabla, van a decir lo siguiente. Si en un año caben 6 bimestres, pues la frecuencia de capitalización va a ser 6. Recuerden que para poder obtener I, que es la tasa en interés compuesto o la tasa efectiva, vamos a dividir 30% entre la frecuencia de capitalización. Es decir, la tasa nominal J entre la frecuencia de capitalización.
30% sobre 6, eso me va a darme una cantidad del 5%. Bien, y esta es la tasa que nosotros vamos a utilizar para poder resolver este ejercicio y aplicar la ecuación de valor. Entonces, chicos, tienen que recordar que para nosotros poder plantear una ecuación de valor correctamente tenemos que aplicar ciertas reglas. La primera de esas reglas es que todos los valores que se encuentren antes de la fecha focal se calcularán con la fórmula del monto. Es decir, todos los valores, fíjense dónde está la fecha focal, todos los valores que estén antes de la fecha focal se va a calcular con la fórmula del monto. Por lo que le dije anteriormente, esos 92.000 que están antes de la fecha focal lo quiero llevar al futuro, hacia la fecha focal. En este caso, recuerden que la fecha focal no necesariamente tiene que estar en el mes 10, puede estar en cualquier mes que ustedes quieran. Simplemente tienen que aplicar las reglas bien y el resultado del ejercicio le va a dar exactamente el mismo. La siguiente regla es que si un valor coincide con la fecha focal, se deja igual. Es decir, por ejemplo, este valor de la X que está debajo de la fecha focal en el mes 10, simplemente lo vamos a sumar como un valor de X normal. No le vamos a aplicar ninguna fórmula. Y la otra regla, que no va en este caso, pero se las voy a mencionar, es cuando tú tienes un valor que está después de la fecha focal y lo quieres llevar al pasado, que esa se va a calcular con la fórmula del valor actual en interés compuesto. Pero recuerden, si no entienden muy bien esto de ecuaciones de valor, primero les recomiendo que vayan al video de ecuación de valor en interés compuesto y después vuelvan a este video. Bien, entonces como vamos a trabajar con interés compuesto, vamos a utilizar esta fórmula del monto compuesto. Y para poder hacerlo todo un poco más ordenado, yo lo que voy a hacer es calcular el n para cada uno de los valores de la fórmula y así simplemente sustituir al final. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar mi fórmula del monto. Sé que el número de capitalización es igual al tiempo en años por la frecuencia de capitalización y simplemente voy a encontrar el n para cada uno de los valores que yo voy a utilizar en mi ecuación de valor. Entonces, vamos a decir n sub 1, que es el n correspondiente al 92.000 que yo quiero llevar al mes 10. Entonces, entonces como dice aquí en la fórmula, el tiempo en años por la frecuencia de capitalización. El tiempo en años, en este caso sería, fíjense, estoy en el mes 0, lo quiero llevar al mes 10. El tiempo del mes 0 hasta el mes 10 son simplemente 10 meses. Pero como yo lo quiero anual, en años, yo lo divido entre 12, como lo ven acá. Entonces sería 10 entre 12 por la frecuencia de capitalización 6. Y eso me da una cantidad de 5. Bien, chicos, el siguiente número de capitalización va a ser el correspondiente al abono que yo hice en el mes 3 de los 40.000. Entonces recuerden, el tiempo en años, que sería el tiempo exacto entre el mes 10 y el mes 3, que sería 10 menos 3, 7, sobre 12 para llevarlo a año, por la frecuencia de capitalización 6. Eso me da una cantidad de 3.5. Y el tercer número de capitalización sería el correspondiente al abono que yo hice de 45.000 en el mes 8. El tiempo exacto entre el mes 10 y el mes 8 es 10 menos 8, que sería 2. Y eso sobre 12 para llevarlo a años, multiplicado por 6, que es la frecuencia de capitalización, eso me da una cantidad de 1. Bien, chicos, entonces tenemos el número de capitalización 1, el número de capitalización 2 y el número de capitalización 3. Lo que corresponde ahora es proceder a hacer nuestra ecuación de valor. Recuerden que para la ecuación de valor nosotros vamos a poner en un lado de la ecuación los valores que están arriba en la fecha focal y en el otro lado de la ecuación vamos a poner lo que están abajo de la fecha focal. Entonces vamos a hacer lo que están arriba de la fecha focal, que sería el valor de 92.000. Recuerden, lo queremos llevar al futuro. Aplicamos la fórmula del monto. Sería capital 92.000 por 1 más I, que es 5%, y eso elevado al n sub 1, el número de capitalización 1, que es 5. Y eso tendría que ser igual a lo que está abajo, que sería 40.000 por 1 más 5%, y eso elevado al número de capitalización 2, que es 3.5, más 45.000 por 1 más 5%, y eso elevado al número de capitalización 3, que es 1. Y más X. Recuerden que en el X ya no ponemos ninguna fórmula porque este está justamente debajo de la fecha focal. Entonces recuerden que el valor que nosotros queremos obtener es el de esta X. Por lo tanto tenemos que despejarla y ir obteniendo los valores de cada uno de estas operaciones matemáticas. Bien, entonces hacemos con nuestra calculadora, que verán acá abajo, 92.000 por 1 más 5%, y eso elevado a la 5. Eso a mí me da una cantidad de 117.417.9. Eso sería igual a la cantidad que vamos a hacer de cada uno de esos valores. Sería 40.000 por 1 más 5%, eso elevado a la
3.5 más 45.000 por 1 más 5%, eso elevado a 1, y van a ver abajo en la calculadora lo que es el resultado final, que sería 94.698.5. Ahora mandamos ese valor que está acá restando para el otro lado de la ecuación y nos va a quedar 117.417.9 menos 94.698.5. Eso a mí me da una cantidad de 22.719.4, y este sería el valor que yo voy a quedar debiendo ya en el mes número 10. Entonces, chicos, ahora vamos a explicar un ejercicio aplicando la regla de los saldos para que este tema les quede bastante, pero bastante claro. Por cierto, chicos, te invito a que le des like y que te suscribas, actives la campanita, así no te pierdes ninguno de mis videos sobre matemática, matemática financiera, cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral y cualquier matemática que te puedas imaginar. Bien, chicos, entonces la regla de los saldos lo que nos dice lo siguiente. Esta regla no se trabaja estableciendo una fecha focal, como vimos anteriormente. Lo que vamos a hacer es que vamos a efectuar pausas, paradas, en las fechas en las que se realizan los pagos parciales o abonos, a fin de rebajárselos a los montos respectivos de la deuda, capital más intereses, obteniéndose cada vez un saldo insoluto. Este procedimiento se repite hasta llegar al pago parcial final. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, y para que se entienda un poco mejor esta pequeña teoría, vamos a hacerlo pero con un ejercicio. Entonces, chicos, antes de continuar, cabe recalcar que se entiende por saldo insoluto el valor adeudado o el saldo deudor de un convenio de préstamos o crédito en una fecha determinada. Entonces, vamos a ver el ejercicio. El ejercicio es exactamente el mismo, vamos a explicar exactamente el mismo para que entiendan un poco mejor cómo proceder a hacerlo, tanto por la regla comercial como por la regla de los saldos, pero para un mismo ejemplo. Entonces, chicos, prácticamente todo es lo mismo. Leemos nuestro título, hacemos nuestro diagrama, todo es exactamente igual hasta este punto. Entonces, lo que vamos a hacer, en vez de asignarle una fecha focal, entonces lo que vamos a hacer es que ese 92.000 yo lo voy a llevar al mes 3. Recuerden, aplicando la fórmula del monto, porque es a un valor futuro. Después, el valor que yo me dé aplicando la fórmula del monto para esos 92.000 y esa tasa, se los voy a restar al abono que yo hice, que fue de 40.000. Ese resultado de la resta, yo lo voy a proceder y lo voy a llevar hacia el mes 8, también aplicándole la fórmula del monto. Después hacemos lo mismo y le restamos ese abono de 45.000. Después esa resta la llevamos al mes 10 y esa va a ser a cantidad, aplicándole la fórmula del monto, que voy a terminar debiendo, y tiene que dar muy aproximado a la regla comercial que vimos hace un momento. Así que vamos a resolverlo. Bien, chicos, entonces lo primero, igual que en el anterior ejercicio, vamos a proceder a buscar los números de capitalización correspondiente a cada intervalo que vamos a ver. Entonces, recuerden, el número de capitalización es el tiempo en años por la frecuencia de capitalización. El número de capitalización 1 va a ser el correspondiente de llevar esos 92.000 hacia el mes 3, que va a ser el tiempo en meses, que es 3, sobre 12 para llevarlo a años, por 6, que es la frecuencia de capitalización. Eso me dará una cantidad de 1.5. Después que yo esté en el mes 3, lo quiero llevar al mes 8. El tiempo exacto entre el mes 8 y el mes 3 es 8 menos 3. Y eso lo divido entre 12 para llevarlo a año. Y lo multiplico por la frecuencia de capitalización 6. Eso me da una cantidad de 2.5. Entonces, después que estemos aquí en el mes 8, vamos a llevar todo eso al mes 10. Y el número de capitalización, o el tiempo exacto, y el número de capitalización sería el tiempo exacto entre el mes 10 y el mes 8, que sería de 2 meses. Eso sobre 12 para llevarlo a años por la frecuencia de capitalización 6, me daría una cantidad de 1. Ya tenemos tanto el número de capitalización 1, el 2 y el 3. Ahora sí, simplemente tenemos que ir aplicando la fórmula y restándole el abono, como se los dije hace un momento. Bien, chicos, lo primero que vamos a realizar, como les dije, es ese 92.000, que es el capital, y le aplicamos la fórmula del monto, que sería 1 más 5% elevado al número de capitalización 1, que es 1.5. Eso me da una cantidad de 98.985.5. Esa cantidad se la restamos a este primer abono que yo hice en los 3 meses, que sería de 40.000. Y esos 98.945.5 menos 40.000 me da una cantidad de
58.985.5. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos acá. En este primer valor sería el valor de la deuda, capital más intereses a los 3 meses junto a antes de efectuar el abono. Ese valor que está acá fue el primer abono que yo hice. Recuerden que con abono yo me estoy refiriendo a que yo le voy añadiendo de mi capital propio a la deuda para ir saldándola. Entonces la resta de esos dos valores sería el saldo insoluto a los 3 meses. Bien, entonces recuerden, ese saldo insoluto a los 3 meses es lo que vamos a tomar como el capital para la siguiente fórmula del monto compuesto. Entonces 58.985.5 por 1 más 5%, eso le va a dar el número de capitalización 2, porque recuerden que lo estamos llevando del mes 3 al mes 8. Eso me da a mí una cantidad de 66.637.52. Entonces eso se lo restamos al abono del capital que yo hice en el mes 8, que fue de 45.000. Entonces, 66.637.52 menos 45.000, eso me da una cantidad de 21.637.52. Ahora, esa cantidad de 21.637.52 yo lo quiero llevar hacia el mes 10. Entonces, procedemos a hacer la fórmula del monto. 21.637.5 por 1 más 5%, es elevado al número de capitalización 3, me da una cantidad de 22.719.375. Y esa es la cantidad que yo voy a deber o a seguir debiendo al final en el mes 10. Y fíjense que da muy similar al que nosotros obtuvimos utilizando la regla comercial. Entonces chicos, hasta aquí este video. Si les gustó denle like, suscríbanse y active la campanita. Dejen su comentario abajo en la caja de comentarios si tienen alguna duda, sugerencia, algún ejercicio que quieren que realice. Y nos vemos a la próxima con otro video.